Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Austral, que llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Conocimiento y naturaleza. Más información sobre el proceso de admisión 2026 en uach.cl, no lo olviden. Y justamente uno de los temas que vamos a tocar y que es muy fuerte es el área de la investigación, en este caso en materia de salud. ¿Qué estamos haciendo como sede Puerto Montt en esta área? Y particularmente los logros que se han obtenido últimamente desde el área de la enfermería, ¿cierto?, de nuestra sede Puerto Montt, es el tema de hoy. Estamos con la candidata a doctora Jennifer Villa Velázquez, académica de la Escuela de Enfermería de la UACH, sede Puerto Montt, y especialista en cuidado de niños y niñas con necesidades especiales de salud NANEAS. Jennifer, muy bienvenida a Agenda Austral. Gracias, Patricia, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí de nuevo, sobre todo luego de un recorrido que has realizado tú y otras colegas también del área de la salud de la Universidad Austral de Chile, específicamente de enfermería, con muy buenos resultados en materia de investigación y de logros también para ustedes como investigadoras y por supuesto para la Universidad Austral de Chile. ¿Pudiéramos contar un poco respecto de estas áreas de investigación en las cuales han hecho exponencias muy importantes en materia internacional y nacional también? Bueno, te puedo contar de lo que ha sido este último mes, octubre y noviembre, donde he podido participar en 3 congresos. Ya un congreso que se realizó en Valdivia de la SOCHENA, organizado por SOCHENA, Sociedad Chilena de Niños, Niñas y Adolescentes en Enfermería. Después fui a Coquimbo La Serena con un congreso de SOCHIPE, de la Sociedad Chilena de Pediatría, y terminé ya hace una semana atrás con un congreso iberoamericano de investigación cualitativa en salud. Bueno, la presentación de estos trabajos viene como un poco a cerrar mi proceso de tesis doctoral, ya la cual estoy culminando y que debiera ya terminar en diciembre y enero. Esas son las fechas más o menos tentativas. ¿Cuál es la idea de presentar resultados o hallazgos del proyecto? Desde la manera que yo lo vi, era de probar los resultados en la realidad. Claro. Ya, porque una cosa es lo que yo planteo, ¿cierto?, que puedo triangular con las personas que he entrevistado y que estoy desarrollando ahí el análisis, pero también otra cosa es ponerlo a la comunidad. A quienes partí en Valdivia, con SOCHENA, porque era algo más íntimo, resultado desde la mirada rural, del trabajo interdisciplinar en niños, niñas y adolescentes, pero desde una perspectiva de la ruralidad, y lo presenté con las enfermeras, ya que ahí habían enfermeras clínicas, enfermeras dedicadas a la docencia, a la investigación y dedicadas en general al área infantil. Fue una experiencia súper bonita porque me encontré con personas desde Santiago al sur, mucha gente. También me encontré con colegas que en algún momento fuimos compañeras o me recibieron en la UCI pediátrica en Valdivia. Entonces fue muy bonito volver a encontrarme con la enfermera y poder compartir mis hallazgos y que a ella le hiciera mucho sentido, especialmente desde la mirada de las barreras o aquellos aspectos facilitadores en el cuidado infantil en la atención primaria. Fue muy emocionante, no esperaba ganar, iba solamente como a tratar de probar estos hallazgos y a ver si hacía sentido, con un nerviosismo también, porque especialmente cuando estás dedicada 4 años a un tema y de un trabajo muy solitario o muy enfocado con personas del área de investigación, tienes miedo cómo lo recibe el público, claro. Eso, ¿qué les parece a ellos? Pero el público crítico y cercano al tema, como justamente tus colegas las enfermeras. Sí, y en esa semana era todo muy intenso porque a medida que yo tenía que ir a presentar a Valdivia, por otro lado ya me habían escogido al de Coquimbo La Serena, para optar a premio, y esa opción de premio en SOCHIPE implica enviar todo el trabajo en versión artículo. Entonces ya no es un resumen o un PPT, sino enviar con instrucciones específicas como un artículo. Entonces eso requiere más tiempo, dedicación, y yo soy bastante exigente en eso, entonces era como estar trabajando en 2 frentes y tratando de cumplir a los 2 lados. Y me recuerdo el primer día del Congreso de Valdivia, en la noche a las 23:59 tenía que enviar el otro para otro concurso. Entonces, pero son oportunidades. Entonces yo decía, ¿qué pasa si yo no envío y no logro enviar esto? Me quedo afuera, no tengo la oportunidad de presentar. Entonces, nuevamente no es el premio, es la oportunidad. Porque en Coquimbo La Serena era diferente el formato en el sentido que tú optas a la parte de premio, pero son muy pocos trabajos los que llegan. En categoría general éramos 7.
7 o en becado eran 5 y categoría general 7, pero de 200 trabajos que llegan. Claro. Entonces el resto estaba en póster y para mí la oportunidad de presentación oral era exponerme a otro público, generalmente médicos con formación de especialidad y también un comité de naneas. Entonces yo dije, aquí es una plataforma que me permite llegar a otro público y ver qué les parece el escrito completo. Y entonces eso también era como una oportunidad de mostrar estos hallazgos y decir, a ver, ustedes que ya están súper en el área, ¿qué pueden decir al respecto? Y fue súper emocionante porque generalmente no estoy nerviosa para esas actividades, como que estoy como tranquila, el nervio característico de exponerte frente a público, pero ese día fue para mí un poco más con más nervio de por medio o ansiedad, porque el nivel era muy alto. Estamos hablando de subespecialistas, becados, era muy biomédico, proyectos que tenían financiamiento del Estado. Si bien yo tengo financiamiento como estudiante de beca NIT, estos eran proyectos grandes, multicéntricos, también con una mirada cuantitativa. Y yo veía mi tesis como muy distinta en lo que proponía, porque una mirada cualitativa, que no es frecuente en los trabajos cualitativos en congresos médicos, y además con una mirada como muy quizás local, y solamente Puerto Montt. Entonces yo decía, oye, el mío es como chiquitito que esto, pero después como igual gente, amigos, colegas me decían, oye, pero tranquila, si por algo te escogieron, o si no, no habrías llegado. Y ahí quiero hacer un paréntesis o un punto a destacar, porque hace un tiempo atrás estuvimos juntas también aquí en Agenda Austral conversando de cuando volvías de Brasil, ¿cierto? De parte de este doctorado y todas las especialidades. Y una de las cosas que conversábamos era el interés que estaba despertándose en estudiar las naneas, ¿cierto? En poder empezar a visualizar el tema de las necesidades especiales de niños, niñas y adolescentes en materia de atención de salud. Un tiempo después ya tenemos resultados ya, en este caso, cualitativos de tu estudio, y se está notando que efectivamente es un tema muy importante. Entonces, para quienes no escuchan y que no vieron el programa anterior, ¿puedes contar un poco de qué se trata específicamente tu investigación y cómo sientes tú que está siendo recibido o se está abriendo este tema a la conversación del mundo de la salud, no solamente desde la enfermería, sino que todas las disciplinas de la salud o todas las especialidades de la salud están poniendo atención a las naneas? Sí, bueno, los niños, niñas, adolescentes con necesidades especiales de atención de salud, bueno, son aquellos niños que tienen necesidades de física, del desarrollo conductual y que requieren mayor atención que un niño en general. Esa es como la definición que propone Sochipe, ¿cierto? Desde una mirada desde el 98 al 2000, que ellos la desarrollen y la bajan, ¿cierto?, al país. Yo creo que cada vez hay más atención. Ya yo empecé a trabajar este tema en el 2012 con mi tesis de magíster, donde me enfoqué en la vivencia de las madres y eso ya lo he podido ir viendo y la documentación apunta a que las necesidades persisten. Entonces, por eso mi tesis doctoral viene de la otra mirada, desde los equipos, porque si la necesidad persiste, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo propongo o apelo a que el abordaje interdisciplinario puede ser una manera de llegar y de hacerlo un poco mejor. Pero en esta mirada interdisciplinaria que se nos pide que tengamos, también veo que hay muchos desafíos en este entremedio, porque te piden trabajar interdisciplinarmente, ¿cierto? Y desde el mismo pregrado nosotros son pocas las instancias que tenemos en trabajar en conjunto, o asimismo como que la guía o las orientaciones siempre te colocan la palabra interdisciplinaria sin quizás comprender bien en qué consiste la realidad. Entonces ese era el cuestionamiento que a mí me generó. Me ha llamado mucho la atención la recepción de los resultados como apuntando a eso, porque esta ha sido como que llama la atención por dos ámbitos. Uno llama por los naneas y otro lado llama la atención por lo interdisciplinario y esta fusión que yo hice, entendiendo que los naneas son una población compleja y que de una mirada interdisciplinar favorece. Entonces, siento que al público le ha gustado esta mirada esta mirada interdisciplinaria y la importancia que se le releva a los equipos y a las competencias y cómo eso puede contribuir a una mejor salud en aquellos que tienen otras dificultades, que no es solamente la enfermedad,
que hay otro ámbito que implica familia, comunidad. Entonces, eso ha tenido una muy buena recepción. En algún momento yo me cuestionaba, oye, pero esto a lo mejor no, ¿cuál es la originalidad? Entonces, o esta parte, ¿cómo lo relevo? ¿Cómo muestro esto? Entonces, me he dado cuenta ahora con el público que incluso con los años que yo creo que ya está como súper hablado el tema, no es así. Ya tuve una experiencia súper bonita en la Universidad de Chile, en el Congreso Iberoamericano, que fue el último, que fui con formato póster, que ahí gané en tema general, en que la evaluadora quedó muy contenta. O sea, ella estaba feliz y me preguntaba, mira, yo sé, ya terminé de hacerte las preguntas habituales, claro, pero quiero saber más. Y seguía preguntándome, y yo seguía hablando, y luego se acercaron otras chicas que estaban también compitiendo, eran estudiantes de pregrado. A mí me encanta estar igual con los estudiantes de pregrado de medicina. Entonces me dicen, este es el póster ganador. Ella, y me dijo, nosotros también estamos compitiendo, pero este es el ganador. Y yo le digo, uy, chica, gracias, muchas gracias por el elogio. Y me dicen, somos estudiantes de medicina, y nosotros no sabíamos lo que era NANEA. Entonces, y yo le dije, ¿quieren que les cuente más? Conversamos, y lo empezamos a conversar, y a conversar, y a conversar, y tenían un sentido de realidad. Yo creo que las nuevas generaciones tienen con un sentido de realidad mucho más abierto que quizás cuando nosotros veníamos como una formación súper normada. Esto es así, enfermedad, salud, prevención, todo como... aquí hay apertura a que a veces hay otras cosas y otros elementos que mirar. Entonces a mí me llamó la atención, y yo creo que fue lo más bonito del Congreso, aparte del premio, que se lo decía a mis estudiantes, que a veces el premio pasa como a secundario, es como... porque estás tan metido adentro de esta rueda de que viajas, vas para allá, acá, y tienes que hacer esto, otro, que después el premio cuando te llega es como que tú ya disfrutaste el proceso, esto fue el cierre nomás. Entonces sí te queda una documentación y un respaldo importante de que esto sucedió, y te permite mostrarlo con, mira, me está yendo bien, qué sé yo, pero la satisfacción está en el proceso y en esas interacciones que tú tienes con otras personas que valoran tu trabajo y te dicen, sabes que a mí me hace mucho sentido esto. Entonces eso para mí ha sido como súper gratificante, y yo veo que cada vez el tema es importante de tratarlo. Quizás, gracias a los mismos congresos he podido ingresar a la Sociedad Chilena de Pediatría. Yo ya me inscribí en el verano, pero ya ahora formalmente soy parte del comité de la Sociedad Chilena de Pediatría con respecto a los NANEA. Entonces también te va abriendo puertas de conocer a otro, salir de Puerto Montt en el sentido de tener contacto en Santiago, tener contacto en otros lugares de gente que ha avanzado más en el área. Entonces esa conexión con la realidad, yo se lo agradezco a la investigación, o sea, a este trabajo que también ha sido colaborativo con mis profesoras de la UNAP, con investigadoras de la UNAP y también con las investigadoras de Brasil, que también se ha abierto un mundo de posibilidades, porque ellas también tienen mucho tiempo de trabajo en la cronicidad infantil. Entonces ellos le llaman cronicidad infantil, pero también tienen los NANEA ahí. Entonces gente con experiencia y que investigan también en el área. Entonces esta forma de concretar y terminar en congreso hace que se vaya desarrollando un proceso de nexo y vinculación con otros lugares, con otros investigadores, y que me permiten trabajar en proyectos. Ya estoy invitada para trabajar en un proyecto futuro con Brasil, y la idea es igual a otros países, donde vamos a seguir trabajando en el área infantil, y yo me encargaría de la parte de Chile de validar un instrumento. Entonces, ¿cuál es la idea mía? Es vincularlo a un proyecto FONI. Entonces, tengo como muchas ganas de terminar luego, porque viene claro, una fase de mucho hacer también, pero que se ha generado gracias al impacto que ha tenido esta investigación y al sentido que le hace al otro. Entonces, yo agradezco como mucho la visión tanto del investigador, quizás con formación en el área, como aquel que está en pregrado, que asiste a estos congresos y te da un feedback súper positivo de la realidad, de decirte, yo necesito capacitación en esa área, sí, nosotros estamos en ese FAM y nos llegan estos niños, tenemos dificultades, y era muy interesante como estas chicas de medicina me decían, a nosotros nos exigen a veces ser líderes y no tenemos las competencias para ser líderes. Entonces es súper interesante esa conversación como súper genuina desde las bases, desde el pregrado y de ahí sucesivamente, porque en ese congreso andaba... El que te cuento de Iberoamericano en cualitativo, andaba mucha gente de posgrado, mucho doctor, mucha gente que estaba a punto de terminar, pero yo creo que tuve la gracia de recibir esas estudiantes que están en proceso de su internado. Entonces tuve la gracia de poder conversar con ella y desde la enfermería, medicina, tener esta conversación de cómo lo podemos mejorar en la práctica. Así que contenta con ese último reconocimiento, porque ese vino a cerrar. Los otros dos eran temáticos.
Ya, Claro. enfermería, después medicina, naneas, todo. Y el último vino a cerrar porque era cualitativo. Entonces se aprecia la metodología. Entonces ya yo dije, ya lo probé en los 3 lugares. Claro. Sí. Jennifer, y respecto justamente, tú mencionabas la importancia también que desde el pregrado tiene el tener esta mirada interdisciplinaria. Porque muchas veces se entiende por interdisciplina o transdisciplina o, ¿cierto?, o ver el abordaje en salud de forma transdisciplinaria, interdisciplinaria, como que tiene que haber profesionales de todo, pero la lógica de trabajo no Claro. está muy clara. Hacia ahí entiendo un poco que apunta también en lo cualitativo tu investigación. ¿Con qué te has encontrado? Y quisiera saber, particularmente con los estudiantes de pregrado y de nuestra Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, en este caso en enfermería, ¿cómo está la mirada transdisciplinaria en materia del abordaje de salud? Mira, yo creo que una cosa que me he encontrado y que creo que es súper importante trabajarla es que a los equipos se les pide mucho con los mismos recursos. Entonces, sobre todo en el área NANEA, yo creo que debe haber una inyección tanto de política, alineamiento, como también una inyección de recursos que te permitan concentrarlo quizás como meta. No lo tengo muy claro ya en el sentido de qué decisiones se puedan tomar ahí desde la administración, pero sí no puede depender de la voluntad. Ya, porque yo creo que sí hay muy buena voluntad, sobre todo acá en el sur, de tratar de hacer lo mejor con lo que tengo. Con lo que tenemos, pero a veces claro. no es suficiente. Y desde la educación, desde el pregrado, creo que es súper importante. Creo que hay instancias, que los estudiantes tienen esta cierta experiencia de práctica donde van a jardines infantiles, donde van a otros espacios comunitarios, donde ahí tienen la capacidad de relacionarse con la realidad. Pero en la formación continua está más bien enfocado en lo disciplinar y lo profesional. Entonces creo que a lo mejor se pueden generar espacios donde tú puedas convivir con otras disciplinas y tener instancias de estar con fono, con terapia ocupacional, y que creo que también eso ha sido una de las cosas importantes de remarcar, es que hay disciplinas esenciales que faltan en los lugares, que no hay fonoaudiólogo en la atención primaria, o que faltan terapeutas ocupacionales y que son súper necesarios. Entonces tienes ahí niños que los requieren, pero no está el profesional porque no hay recursos para eso. Entonces creo que es súper importante como defender la atención desde esa mirada de que solo no puedes hacerlo. Entonces, claro, a lo mejor tú tienes tu trabajo, tú como enfermera tenemos espacio aquí y allá, los médicos también, pero yo creo que ahora los discursos a mí me apuntan a personas que se dan cuenta que requieren de otro y requieren trabajar con otro, y que hay una nutrición entre ambos. Entonces, creo que ellos lo ven. Creo que es importante eso transmitirlo en el pregrado, porque de repente los discursos son muy no sé, a veces uno quiere hacerle una arenga de que ustedes son súper... Mi disciplina claro. es súper importante, que está bien, pero también en la realidad es decirle, ¿sabes qué? Hay que reconocer todos los trabajos, porque todos son importantes, si no, no resulta. Entonces creo que es importante como tener ese equilibrio entre que yo, cierto, apoyo, trabajo la autoestima disciplinar y profesional de aquellos que estoy formando, pero otro por lado reconozco que el trabajo conjunto es una opción para poder lograr una mejor atención. Entonces creo que eso hay que equilibrarlo. Creo que como escuela nosotros sí lo intentamos, pero también hay una estructura que tienes que cumplir con una malla curricular, pero creo que están abiertos los espacios que se pudieran intencionar aún más, espacios donde se promueva lo interdisciplinar y el trabajo conjunto. Estamos con Jennifer Villa, ella es académica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, en enfermería. Y Jennifer, respecto de los desafíos futuros, tanto para la investigación que tú estás desarrollando como en el pregrado en el área de enfermería, dentro de lo que nos queda de año, ¿qué pudiéramos adelantar? Bueno, queda poquito ya de años. Sí. Bueno, y ya estamos pensando en el otro. Estamos pensando. Bueno, esta semana estuvimos con el doctor Miguel Valencia, un compañero, la parte de reclutamiento de un proyecto que yo estoy colaborando con él, que tiene que ver con la validación de un instrumento en el área laboral.
¿ya? Así que eso es lo último que cerré de los proyectos que estoy trabajando, colaborando. En lo mío falta terminar mi tesis, me queda como un objetivo ahí que tengo que desarrollar, que es plantear un modelo, así que en eso estoy, está llevando gran parte de la reflexión y el trabajo, y eso debería estar diciembre, enero ya finalizando. Con respecto a lo que hago en la universidad, ¿cierto? Con mi estudiante estamos cerrando lo que son tesis. Yo patrocino 4 tesis, así que estoy trabajando con ellos en el área alguno infantil, otro en otra área que los puedo aportar desde lo cualitativo, también algunas revisiones integrativas que deberían terminar ahora en noviembre, si me están escuchando mis tesistas. Que se apuren. Que se puede, sí, lo estoy esperando, y también junto con 2 grupos, y también estoy cerrando proyectos de tesis. Yo soy la responsable de la asignatura de proyecto de tesis, tenemos defensa de proyecto, donde ellos muestran su versión final de su proyecto antes de entrar a un comité de ética acreditado. Así que eso es lo que me queda de año para poder cerrar. Muy contenta porque todo se enmarca dentro de la investigación, donde yo estoy formada y puedo apoyar a mis estudiantes a que terminar estos procesos de la mejor forma, tanto metodológicamente y también, como les digo yo, que yo creo que lo disfruten, porque yo sé que a lo mejor muchos de ellos no les gusta o no quieren desarrollar la investigación, pero sí me interesa que se terminen bien formados, que sepan lo que están haciendo y que también en el camino lo disfruten. Jennifer, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Felicitaciones por todos estos logros que sin lugar a duda también permean lo que es la formación de nuestros estudiantes de la Universidad Austral de Chile, de sede de Puerto Montt. Tenemos un cuerpo académico de primer nivel y eso, por supuesto, que impacta en los profesionales que se forman en la UACH. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Se sigue avanzando en el tema de niños y niñas y adolescentes con necesidades especiales en materia de salud y su abordaje, y con conocimiento producido desde la Universidad Austral. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo Agenda Austral.